Muy buenas tardes. La cápsula del día de hoy va a fortalecer lo que hemos estado estudiando bajo el marco de la ley 20.285, la ley de acceso a la información pública, y la cual creó un órgano fundamental hoy por hoy, que es el Consejo para la Transparencia, y en la cual se le exige a todas las entidades públicas una respuesta activa, transparente y permanente de sus actuaciones. Para ello, permítanme compartirles pantalla y mostrarles un texto del cual hoy vamos a hablar, de los aspectos generales y del ámbito de aplicación de la ley, y por supuesto de las excepciones de ella. Sigamos y vamos a entrar en materia rápidamente. La ley sobre acceso a la información pública, como ya lo hemos dicho, regula el principio de la transparencia de la función pública, del aparato estatal, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos o trámites para materializar tal derecho y, por supuesto, su amparo, es decir, su protección. Pero también hablaremos de esas excepciones. Y cuando hablamos de excepciones, estamos en el marco de la cláusula de reserva o secreta, o de la información secreta o de reserva, para ser un poco más claro. En el marco del reconocimiento constitucional del principio de transparencia, que se encuentra recogido dentro de nuestra Carta Política, en virtud de la cual el acceso a la información es un derecho básico, es un derecho humano, es un derecho que lo pudiéramos inclusive referenciar, si nos vamos a los estándares internacionales, lo pudiéramos referenciar en el caso de Claude Reyes y otros versus Estado de Chile. Eso como una referencia académica para que ustedes también la puedan consultar. En el año de 2008, el Congreso Nacional aprobó la primera ley de acceso a la información pública, lo que definitivamente, jóvenes, constituyó un hecho muy relevante en el proceso de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la administración del Estado y de rendición de cuentas de la función pública. Al respecto, la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información establece eso, que la información debe ser absolutamente conocida por todos. Porque está basado en ello, en el principio de la transparencia. Y que consiste en respetar, en cautelar la publicidad de los actos, las resoluciones, los procedimientos y documentos de la administración, así como las de sus fundamentos. Facilitar a cualquier persona información a través de los medios y mecanismos establecidos por la ley, para poder, reitero, conocer sus actuaciones. Pero, ¿qué es la información pública? Por eso es importante el texto que estamos evidenciando. ¿Qué se entiende por información pública? Se entiende por información pública, en virtud del principio de transparencia, los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación estarán investidos de publicidad, salvo excepciones que establezca la ley. La información elaborada, jóvenes, con el presupuesto público, es una información que ustedes pueden solicitar acceso a ella. Aunque hoy por hoy, reitero, y como lo he venido presentando en anteriores sesiones,
ustedes se incorporan en las páginas web de los órganos. Vamos a hacer un ejemplo a posteriori y van a ver que los órganos, Ministerio de Salud, Ministerio del Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, tienen evidenciado cada uno de sus actuaciones, actos, resoluciones, fundamentos, decisiones, en virtud de esa página web. También va acompañado, por supuesto, con la ley digital o con la ley de tramitación electrónica de las actuaciones. Pero hoy lo que nos puntualiza es la ley 20.285, la que exige y nos muestra transparentar la información, desde la creación, clasificación hasta resultado. Sigamos, por favor. El ámbito de aplicación de la ley. Esta ley obliga a ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, remitiéndose en ese ítem a la Ley Orgánica de las Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley 18.000, nuestra Ley 18.575. Las normas que han sido aprobadas en esta ley, en la 20.285, obligan a todos los órganos de la administración. Ya lo hemos mencionado. No obstante, también hay una amplitud de su cobertura, digámoslo así. ¿Cómo así, profesora? A la Contraloría General de la República, al Banco Central de Chile, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y Justicia Electoral. También están cobijados por la aplicación de la ley 20.285. Los tribunales de justicia están contemplados dentro del caso de excepcionalidad de ciertas informaciones. Y como ya lo he reiterado, si nos vamos al ámbito del derecho penal, hay una etapa de indagación que hace parte de la reserva del expediente. Entonces no se puede violar o vulnerar esa reserva. Ya hemos hablado de la transparencia activa, de la transparencia pasiva. Hablemos de esos principios del derecho de acceso a la información. Vamos a seguir. Antes de hablar de ese derecho, que también, además de ser un derecho, es un principio. Vamos a hablar de los principios para que le quede a ustedes a una claridad. El principio de la relevancia es un principio que toda información es de carácter importante o relevante. Y por supuesto, derivada de los órganos de la administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. El principio de la libertad de información, jóvenes. Toda persona goza de eso, del derecho de acceso a información. El principio de apertura o transparencia. Toda información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeto a las excepciones. El principio de máxima divulgación. Los órganos de la administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles. El principio de la divisibilidad. Si un acto administrativo contiene en una porción información privilegiada o de reserva y en otra porción una información pública, solamente se predicará la información pública, conservando la custodia de la información reservada. El principio de la facilitación. Los mecanismos y procedimientos para el acceso de la información de los órganos de la administración deben facilitar el ejercicio de tal derecho. No puede haber obstrucción
en el derecho de acceso a la información. El principio de facilitación, el principio de la no discriminación. No se puede discriminar a las personas o no se puede discriminar la información. Todas las personas en virtud de la condición de ser humano y en razón del macroprincipio de la igualdad. El principio de la oportunidad. Los órganos de la administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales establecidos, cumpliendo con ellos y evitando acciones dilatorias. El principio de la gratuidad, el principio de la responsabilidad, que es inmersa, es sustancial en el desempeño de la función administrativa o función pública. Esos son los principios de base en los cuales se materializa el derecho de acceso a la información. Y de acuerdo a la ley, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir la información de cualquier órgano de la administración del Estado. La autoridad debe dar respuesta a las solicitudes dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando dicha información o negándose, señalando las causales legales, es decir, el fundamento invocado. El plazo solo puede ser prorrogado una sola vez por otros 10 días hábiles cuando sea de difícil recaudo la información solicitada. Las excepciones al derecho de acceso a la información ya lo hemos comentado. La primera, cuando la información requerida pueda afectar los derechos de terceros. Y esto en relación con lo que nos predica el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Dentro de ese término, si la información solicitada afectase a un tercero, es decir, en el caso de alguno de nuestros colegas solicite una información y afecta a mi persona, claramente hay una excepción para suministrar esa información, hay un límite para suministrar esa información. Al tercero se le notifica para que dentro de los 3 días notificado pueda ser un derecho que se llama el derecho de oposición, oposición a que se suministre dicha información. Sobre todo en temas de causas judiciales, de procesos de familia. Son derechos humanos. El derecho de acceso a la información es un derecho humano. Hay que tener muchísimo cuidado en la aplicación de ello. La segunda causal de reserva o secreto hace apelación al artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Claramente esto está relacionado, primero, en materia de causas judiciales. También cuando se trate de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política. Es decir, cuando se solicita información antes de que sucediese la legislatura del 10%, se solicite una información muy adelantada sobre ello, porque aún no ha sido pública, Cualquier tipo de información anterior a la promulgación de una ley es de carácter privilegiado. Conserva esa confidencialidad y custodia de la información por parte del órgano. Las investigaciones administrativas por parte de la Contraloría también
son de carácter reservado durante una etapa. La primera fase. Los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Lo que estamos viviendo hoy por hoy con el COVID-19. Las bases de datos que pertenecen a los órganos públicos, Ministerio de Salud, MinSal, de aquellos que han fallecido, pero de aquellos que también son contagiados. Recuerden que el derecho de acceso a la información es un derecho público, reitero, pero también es un derecho humano y hay que custodiarlo a todas luces. Hay que protegerlo. Hay que protegerlo bajo cualquier dimensión. La seguridad de la nación también son materias de reserva, particularmente cuando se refiere a la defensa nacional y de seguridad pública. Las operaciones que registran las fuerzas del orden público no son de acceso público. Estas son las causales generales por las cuales hay lugar a no suministrar excepción o información solicitada por parte de cualquier persona. Aquí las tenemos mejor explicadas. Por supuesto, este texto va a estar a disposición de la plataforma. Y con esto concluyo, cierro la cápsula, no sin antes, nuevamente, dejar de compartir y cerrar con un vídeo que les pueda, por supuesto, afianzar, fortalecer los fines para los cuales fue creada la ley de 20.285. Veamos, vamos a ver si podemos compartir, por supuesto. Demos un segundo, un paso para que pueda, por supuesto, cargar la presentación. Ahora sí, vamos a compartir. Y aquí estamos, para finalizar nuestra cápsula, el día de hoy. Tengan muy buena jornada. En Chile hemos vivido un cambio importante en los últimos años. En abril del 2009 entró en vigencia la Ley 20.285, más conocida como la Ley de Transparencia, que reconoce a todas las personas su derecho de acceso a la información pública. Este derecho funciona como una llave que permite a cualquier persona acceder a la información pública, es decir, aquella que se encuentra en poder de los órganos y servicios de la administración del Estado. La idea de que uno tiene derecho a saber qué es lo que ocurre en la administración pública no es nueva. Más bien, se remonta varios siglos atrás. Revisemos un poco la historia de este derecho. Tiene sus raíces en el continente europeo. Durante el período conocido como la Ilustración, algunas de las ideas que empezaron a circular en aquel entonces y que cambiaron la forma de entender la soberanía y el poder señalaban que éste se encontraba radicado ya no en el gobernante, sino en la gente que conforma un Estado, y que luego este poder es delegado en un grupo de personas. Estas personas, a quienes solemos llamar autoridades, son quienes se encargan de administrarlo para el bien de todos. Las autoridades, a cambio, tienen la obligación de rendir cuentas a la gente, a cualquier persona que quiera conocer qué es lo que se está haciendo con ese poder.
Siguiendo con la historia, un hito importante que sienta precedente en el acceso ciudadano a la información pública ocurre en el año 1789, en medio de un período de cambios y revoluciones. Se redacta y se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo número 15 se señala que la sociedad tiene el derecho de solicitar cuentas a todo agente público sobre su administración. Con el transcurso de las décadas, el dar a las personas la posibilidad de exigir a las autoridades información de su gestión y una rendición de cuentas llega a ser planteada como un derecho universal propio de cada persona. Así, en 1948, el derecho de acceso a la información pública es incluido implícitamente como parte de la libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego, en 1969, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la actualidad, este reconocimiento se mantiene aún más vigente y el derecho de acceso a la información pública se considera una pieza clave para el fortalecimiento de la democracia, pues permite a toda persona, no solamente a los gobernantes, participar en la vida pública como un ciudadano. En Chile, el reconocimiento de este derecho ha ido haciéndose más claro y explícito en los últimos años. Ya en la Constitución de 1980, con la consagración de la libertad de emitir opinión y la de informar, se le incluyó de forma implícita como un componente del derecho a la libertad de expresión. Luego, en el año 2005, se incorporan los principios de transparencia y probidad. Y se instituye la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Este camino hacia el acceso a la información tuvo otro importante hito en abril del año 2009, cuando entra en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Con ello, se instituye el derecho a la información pública y se crea el Consejo de Transparencia como el órgano autónomo estatal encargado de velar por el cumplimiento de esa ley y el respeto de ese derecho. Pasemos ahora a conocer algo más acerca de este derecho. Ya te contamos que el derecho a acceder a la información que manejan las autoridades fue considerado un derecho universal y fundamental. Pero, ¿qué significa exactamente eso? Los derechos fundamentales son aquellos que corresponden a todo ser humano, sin excepción, por el solo hecho de ser persona. Son muy importantes y valiosos debido a que ayudan a proteger los principales intereses de las personas y a facilitar la búsqueda de una vida digna. En Chile, el Estado reconoce estos derechos a todas las personas, sin importar su edad, sexo, nacionalidad, nivel de ingreso o cualquier otra característica que las distinga. Bueno, con esto hemos concluido nuestra presentación. Adiós.